Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Latin Life, soy Mafalda Díaz y en esta oportunidad tenemos como invitada a una pintora mexicana quien nos hablará sobre su trabajo, sobre lo que ha podido hacer aquí en Holanda. Quien es nuestra invitada hoy día es Adelina Reyes. Bienvenida, Adelina. Gracias. Adelina, para dar una idea al público hispanohablante sobre tus trabajos, sobre ti como pintora, ¿cuál ha sido tu formación en el mundo del arte, en el mundo de la pintura? ¿Tú has sido autodidacta o has tenido una formación académica? Bueno, no, yo desde muy pequeña he estado muy arraigada al gusto de pintar y dibujar. Lo que pasa que en mi adolescencia realmente no estudié la carrera, estudié otra que fue la Academia de Artes de Artesanía. Estudié otra cosa que de alguna manera tiene que ver con el arte, pero no directamente. Hasta años después me di cuenta que realmente el arte y la pintura y todo lo que mi infancia me atraía es para mí mi vocación. Fue una decisión que tomó tiempo, ¿no? Así que después de mi primera carrera, después de varios años de ejecutar mi carrera como artesana, decidí iniciar la carrera de artes plásticas. Así que inicié mi carrera en México, en la Escuela Nacional de Artes Visuales, y terminé la carrera y posteriormente viajé a Italia a terminar parte de mis estudios. Y ya estando en Italia, inicié mis primeras dos exposiciones colectivas. Uh-huh. Después de ello, viajé aquí a México y empecé a desarrollarme en el terreno artístico. En el terreno de la pintura. Sí. Solamente la pintura, no has experimentado con esculturas, por ejemplo. Sí, pero hasta el momento no he mostrado mi trabajo, ha sido menos uh-huh, el hecho de la escultura. Ya. Pero hubo algo digamos, en tu juventud que fue lo que te indicó para dedicarte a la pintura y no así a la artesanía, ¿o es algo que tú siempre sentiste que te gustaba y que podías? Mira, yo desde muy pequeña siempre he tenido aptitudes para pintar y dibujar. Ajá. Simplemente que no las había desarrollado, no al punto que ahora lo he hecho, ¿no? Yeah. Y obviamente en México, sobre todo en México, es una carrera que no es remunerada. Uh-huh. Así que bueno, dije, voy a probar en otro lugar. Claro. Y así fue como uh-huh, decidí venirme para acá y emprender a trabajar en el terreno de la pintura. Uh-huh. ¿Podemos hablar de algún estilo de tu pintura, alguna característica? Bueno, posiblemente considero que es muy temprano para definir un estilo propio, personal. O sea, de hecho es un largo proceso, uh-huh, pero obviamente mi pintura está caracterizada por ser muy colorida, que obviamente influye mucho el hecho de que mi origen es mexicano, entonces está influida totalmente por todo lo que es México. Muchos colores. Claro. Y no solamente los colores, sino que también normalmente los temas que normalmente elaboro en la pintura son temas con cierto simbolismo, uh-huh, uh-huh, sobre todo aquellos que me interesan. Claro. Por lo que yo he podido ver de tus trabajos, porque tú participaste en la exposición sobre el movimiento dialéctico del arte contemporáneo, uh-huh, me he dado cuenta que hay mucha, no sé si decirlo como influencia, o que a ti te gusta caracterizar en tus trabajos motivos religiosos. Sí, de hecho la exposición que ahora está y sobre todo en este caso en las vírgenes, ¿no? Porque uh-huh, además la Virgen en México y en la cultura mexicana
tiene un papel muy importante dentro de la idiosincrasia del pueblo mexicano. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Virgen juega un papel, bueno, en México realmente la Virgen que se representa, que es la Virgen de Guadalupe, se llama inclusive la Madre de México. Yeah. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tiene un rol muy importante. Las festividades en pos de la Virgen es algo que me fascina porque conlleva todo un misticismo, ¿no? Uh-huh. Pero esa atracción que tú tienes hacia los motivos religiosos y en especial hacia la Virgen es por lo que significa para el pueblo mexicano, pero no en sí por lo que representa. Obviamente es las dos cosas juntas, obviamente es un motivo simbólico para el pueblo mexicano. Ya. Yeah. Eso es un poco, digamos, una pintura, algo así como documental. Ya, yeah. Pero en el sentido, lo que representa como símbolo religioso de una institución, en este caso la institución católica. Sí, pero no, yo no me voy por ese lado, no, realmente yo me voy sobre la cuestión popular, la devoción que la gente siente por estas imágenes, no como la Iglesia Católica lo maneja, eso no tiene nada que ver. Yo lo veo más en el terreno popular, ¿no? Popular. Entonces podríamos decir que en alguna medida, por ejemplo, los motivos religiosos han influido en tu pintura. Por supuesto. Yeah. Por supuesto. Y hay otros personajes que han influido en tu pintura, personajes políticos, o otros personajes del mundo del arte, por ejemplo, latinoamericano, fuera de América Latina. Mira, la cuestión lo que yo tendría que sería definir, ¿no? Digamos, normalmente en mi trabajo, yo trabajo por temas, ¿no? Yeah. Yo desarrollo temas, Ajá. que cada tema conlleva todo un trasfondo de trabajo, de información, de documentación. En este caso estamos hablando de la devoción popular en México. Sí. Entonces es un tema que yo desarrollo y porque me fascina y me interesa, por supuesto. Entonces, no solamente desarrollo este tipo de temas, desarrollo temas muy variados, entre ellos, no sé, te puedo mencionar algo, por ejemplo, el juguete tradicional mexicano, ¿no? ¿Cuál sería ese? Para el que no lo conocemos. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Una serie de documentación. Yeah. Por ejemplo, ahora estoy en eso. En México hay ciertas regiones muy específicas en el cual se producen ciertos juguetes que tienen un significado muy especial porque es tradicional por años de una generación en otra se va heredando a las familias produciéndose ese tipo de juguete y que se identifica a ciertas regiones en México. Entonces yo, por ejemplo, trato de rescatar eso y representarlo en la pintura. Pero ¿cuál juguete, por ejemplo, de cuál región específicamente podrías poner como ejemplo? Es lo que te digo, o sea, en todo me documento primero en sí lo que es el tema a desarrollar y después de todo eso hago una selección, porque obviamente hay, digamos, como 500 o 1000 juguetes tradicionales en todo México. Entonces yo lo que selecciono según las regiones y el tipo de juguete, ¿no? La técnica, el material, en general. Es solamente por darte un ejemplo. Yeah. O sea, trabajo realmente por temas. Yeah. Pero hay el nombre de algún juego que, para hacernos una idea, algún juego, algún muñeco, alguna figura. Bueno, para darte un ejemplo, ¿no? Es muy tradicional el caballito de madera. El caballito de madera. Pintado con colores muy llamativos, de diferentes maneras, ¿no? Y cada región tiene su forma de representarlo. Claro. Entonces yo lo que hago es retomar eso y plasmarlo en la pintura. Ya. También me he dado cuenta, no conozco mucho sobre la pintura mexicana, pero lo que he podido ver, por ejemplo, de Diego Rivera, Frida Kahlo, por ejemplo, y de tus trabajos también ahora, es la calavera. ¿Qué representa la calavera para el pueblo mexicano? Es la Catrina, ¿no? Se llama la Catrina. Obviamente representa...
Un poco es el hecho de representar la muerte, digamos, como algo natural, como parte de la vida. Por lo tanto, se le rinde cierto culto, ¿no? En México hay unos días específicos, que es el 2 y el 3 de noviembre, que se le rinde cierto culto a la muerte, ¿no? Se hace un altar para aquellos seres queridos que han muerto, como representación de que siguen vivos de alguna manera. Claro, en nuestro corazón o nuestras mentes, lo que sea. Y entonces, la manera de representarlo para que estas personas sigan vivos es hacerles un altar con lo que les gustaba en vida propia, ¿no? Su comida preferida, su música preferida, según, ¿no? Eso es, también parte de los temas que manejo, ¿no? Pero podríamos decir, por ejemplo, que en la sociedad mexicana, en la cultura mexicana, no hay temor hacia la muerte. Por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que tratamos de, digamos, de verlo más naturalmente, más un poco escondiendo ese temor. Obviamente todo el mundo tiene temor, ¿no? Un poco como decir, bueno, a todos nos va a llegar el día y la hora, pero bueno, mientras pasa, inclusive cuando llegue a pasar, pues tomarlo tranquilamente, inclusive festejarlo. Eso es. Adelina, pasando ahora a tu vida acá en Holanda, como pintora mexicana, ¿ha sido para ti difícil abrirte campo aquí, abrirte tu propio espacio? Bueno, personalmente te diré que sí. Yo supongo que a toda persona en el inicio siempre es difícil, ¿no? El abrirse paso, el empezar a conocer la estructura, el camino que tienes que seguir. Bueno, es una serie de obstáculos que siempre se te van presentando en el camino, ¿no? Pero es cuestión de, tener paciencia y conocimiento y experiencia para ir adelante. Pero, por ejemplo, por tu experiencia vivida en Italia, en comparación a Holanda, ¿para ti ha sido más fácil? No creo que en general es igual. Es igual, sí. Es igual. Pero el problema está por el hecho de ser artistas latinoamericanos, o porque en general el arte es algo que no tiene mucho espacio porque a veces no es rentable, por ejemplo. Bueno, es que la verdad uno se enfrenta con una competitividad muy grande, lógico, ¿no? Artistas hay en todo el mundo y aquí en Europa hay gran cantidad. Sí, es una constante, sí, lucha por abrirse paso y es también enfrentarte con la competencia, ¿no? Te diré que es un camino muy arduo, ¿no? Pero yo creo que es como en todos los terrenos, ¿no? Es cuestión de intentar, volver a intentar, trabajar y trabajar siempre arduamente. Esa es la solución. ¿Tú qué prefieres, las exposiciones colectivas o individuales? Las dos, o sea, no tengo preferencia por ninguna ni por otra. Para mí las dos son bien. Son buenas. Dime una cosa, Adelina, para ti ¿es fácil en este momento poder vivir de tus trabajos, o estás recién empezando a ver las posibilidades? Sí, realmente estoy apenas iniciando a ver las posibilidades de vivir de mi propio trabajo, porque de hecho hasta el momento de la pintura no puedo vivir. O sea, tengo que hacer otro tipo de trabajos referentes al arte, al diseño, pero no exclusivamente el hecho de vender cuadros, o sea, otros trabajos referentes al arte. Pero si tuviéramos que concluir, que pensar hasta ahora, ¿cómo han sido los resultados para ti como pintora mexicana, por ejemplo, residente acá en Holanda? Bueno, podría decir que hasta el momento han sido satisfactorios. Y no me refiero en la cuestión económica, simplemente en el terreno de mi propio desarrollo personal como artista. Para mí ha sido muy satisfactorio.
Hay una pregunta que siempre a mí me queda en el mundo de los artistas, ¿no? Ya sea de los poetas, de los músicos, escultores, pintores. ¿Existe el arte por el arte o el arte tiene un sentido de ser? ¿El arte tiene algo que decir, algo que transmitir? Por supuesto, claro. El arte es todo un simbolismo. Por ejemplo, cada pintura, cada cuadro siempre tiene algo que decir. Siempre hay un trasfondo, un mensaje. Inclusive aquellas corrientes que hacen pintura abstracta. Es lo mismo. Cada pintura es un símbolo. Entonces, si el público no lo comprende, digamos a simple vista, un cuadro, por ejemplo, de cierta imagen, bueno, para eso está uno, se explica el por qué se pintó esto o por qué se pintó el otro. Es todo una información de trasfondo. Ya. Claro, porque a veces es muy difícil, por ejemplo, entender una línea, una simple línea, ¿no? O sea, claro, me imagino que para el pintor en este caso tiene toda una explicación, tiene toda una razón, pero para nosotros los simples mortales que vamos a una exposición y vemos una línea sobre un cuadro, bueno, tratamos también de buscarle alguna explicación y no siempre es fácil de poder encontrarle una argumentación a una simple línea, ¿no? Tiene razón. Por eso mismo, sí, el trabajo es muy particular de cada pintor, de cada artista, ¿no? Para un artista el representar una línea significará, no sé, una serie de eventos, de sucesos, no sé, depende quién represente eso, ¿no? Depende del artista. Yeah. Ahora, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de aquellos pintores, de aquellas corrientes donde vía su arte tiene una manifestación política, una rebeldía hacia el sistema, un descontento hacia el sistema? ¿Cuál es tu opinión sobre estas corrientes o sobre estos pintores y pintoras, por supuesto? Muy positivo, obviamente también es la representación de una realidad, en este caso es la política, ¿no? O sea, cada artista, cada autor representa lo que desea en su pintura, puede optar por líneas, ¿no? Por línea, yo no sé, en este caso política, hay casos que, no sé, cultural, no sé, es cuestión de decisión personal de forjarte una línea de lo que quieres hacer. Yeah. Y para ti ha sido fácil, por ejemplo, organizar exposiciones en México en este tiempo que te has encontrado fuera de tu país? No. Todo conlleva mucho trabajo. También es cuestión de contactarse con la gente adecuada, correcta, con la gente que tenga los intereses en común y cierta disciplina. Entonces no es fácil porque no siempre se encuentra a la gente correcta. Uno lo va encontrando en el camino. Ya. A la gente correcta tal vez te querrás referir en alguna medida, por ejemplo, a los dueños de galerías. No exactamente, sino a la gente que está entusiasmada de crear algo nuevo, de representar algo, ¿no? De decir algo en la pintura. Por lo tanto, no solamente los que tienen galerías, sino los mismos artistas, el hacer un trabajo en conjunto, crear inclusive propias galerías, porque no siempre hay oportunidad de eso. Pero es difícil, por ejemplo, exponer en galerías porque es muy caro, ¿no? Aquí en Holanda, ¿cómo ha sido tu experiencia en este terreno? Ay, terrible. No tengo experiencias muy satisfactorias en cuanto a eso, porque entras ya en una cuestión demasiado comercial, terriblemente comercial, ¿no? Tienes que ser, si no solamente muy buena, sino muy popular, con cierto renombre, para que tus obras en una galería tengan cierto éxito, ¿no? O sea, que la gente lo compre, porque tal parece, bueno, de hecho lo es, de que el arte por el arte no tiene ningún sentido. Tienes que formarte primero un camino largo, un nombre, un currículum, y no solo eso, sino demostrar tu capacidad
en la pintura. Ya. ¿Cuáles son los precios aquí de las galerías? Eso es Yo creo que depende, variado. fluctúan mucho entre una y otra, hay mucha diferencia, ¿no? Ya. Pero normalmente los dueños de galerías piden entre el 40 y 50% de las ganancias de la venta de una pintura. ¿Y si no se vende ninguna pintura? Esa es la cuestión. Cuando no se vende ninguna pintura, una de tus obras queda, digamos, para la galería, como forma de pago. Como forma de pago. Uh-huh. Pero eso es, digamos, una ley así de todas las galerías, no, ¿o hay...? Yo creo que todos los dueños de galerías tienen diferentes... ¿Y quién elige la obra, en este caso, la pintura? En este caso son cuestiones ya, acuerdos entre el dueño y el artista. Yeah. Que varían mucho, ¿no? Volviendo a tus trabajos, es muy variado, ¿eh? Tienes motivos religiosos, tienes, por ejemplo, de lo que habíamos hablado ya sobre la calavera. ¿Cómo dijiste que se llamaba? La Catrina. La Catrina, ya. Tienes otros trabajos, por ejemplo, con motivos de la naturaleza, la luna, el sol. Claro. ¿Ya? Para ti es una especie de inspiración, por ejemplo, el sol, la luna, los motivos de animalitos. Aquí veo, si no me equivoco, es una lagartija. ¿Ya? También has pintado unas ranitas sí. y otros animalitos. Sí, a esta tú te refieres. Yo el tema lo voy desarrollando según el tiempo de investigación. Ya. Y de inspiración, obviamente, también. Ya. Es parte del desarrollo de una Tú siempre obra. trabajas por temas, ¿eh? Y de esos temas haces varios trabajos, varias obras. Sí, exactamente. Ya. Por ejemplo, aquí estos son rostros, ¿no? ¿Qué tema elegiste bueno, acá? Por ejemplo, en particular es algo muy, muy personal. Con la religión, o sea, mis temas son muy variados. También manejo temas personales. Ya. Por ejemplo, aquellos que han tenido hechos que han tenido alguna trascendencia en mi personalidad, que han influido y que han dejado mella. También trato de plasmarlos de alguna manera en la pintura. Aunque este es un proceso un poco más difícil porque no es... Depende bueno, personalmente me es más difícil sacar mis cosas internas y plasmarlas, ¿no? ¿Te es difícil? Un poco, pero bueno. Pero vía la pintura lo logras. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, varias de mis pinturas tratan también temas muy personales, inclusive sueños, y los represento de la manera en que lo sentí, ¿no? Porque, bueno, un sueño nunca lo puedes representar totalmente como lo visualizaste. Ya. Eso, bueno, parte de las cosas. ¿Y esta obra cómo se llama? Bueno, esta es sin título, ¿no? Se supone sin que título. Sí. Es un sueño, ¿no? Un sueño. Un sueño. ¿Toso o...? No, al contrario, fue un sueño agradable. Fue agradable. Placentero, se puede decir, ¿no? Ya. Ajá. Aquí está el caballito. Sí, ese es uno de los juguetes mexicanos. Ya, el caballito. Aquí está este es un... Sí, es un árbol ¿no? Es un árbol de la vida. El árbol de la vida. Sí. Eso también es muy propio. Es muy popular de México, ¿no? El árbol de la vida. Claro, porque también va un poco ligado un poco a la cuestión del Día de los Muertos, ¿no? Normalmente se usa, ¿no? Representa el árbol de la vida y de la muerte, que es todo un ciclo. Ya. Entonces representa la vida como la muerte. Claro, todo es muy estilizado, estilizado en el sentido que ya no es una influencia. Obviamente en los árboles de la vida aparece Adán y Eva, que es una influencia de la religión católica. Pero el mexicano lo transforma a su estilo y lo representa como él considera. Yo lo que hago es retomar esos elementos y plasmarlos.
Interesante, tus trabajos son muy variados. Aquí hay para... Más árboles de la vida. Claro, más árboles de la vida, pero es increíble. Tú has hecho tienes una producción enorme, enorme. Estos trabajos de acá son más figurativos. Sí, estos son, digamos, temas más actuales que trabajo de tanto en tanto y que estoy tratando de hacer una serie. Ya. De estos para, próximas exposiciones. Próximas exposiciones. El próximo año, sí, las próximas exposiciones, porque ahora estás exponiendo en la Biblioteca Central. Así es. Ya. La apertura, podemos decir que fue el 4 de diciembre y tus obras estarán hasta el 28 de enero del próximo año, o sea, del año 2001. Así es. ¿Y cómo se llama tu exposición? La devoción popular en México. La devoción popular en México. Y bueno, la dirección para los interesados, Prince Hraj 587 en la Biblioteca Central. ¿Los horarios de visita? Son de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Bien. Te voy a nombrar 2 pintores y quiero que me lo definas con 2 palabras, cada uno. No 2 y media, sino 2 palabras. Salvador Dalí. Muy bueno. Frida Kahlo. Me gusta. Ok, muchas gracias Adelina por haber estado aquí. Hemos conversado con la pintora mexicana Adelina Reyes y será entonces nuestro programa de Latin Live hasta el próximo lunes y muchas gracias por su atención.